Hola, bienvenido, bienvenida un día más a una nueva lección y hoy sí, ya interesante, nos vamos a ir introduciendo en materia. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con el grupo del miedo, que es la categoría número 1 dentro del sistema floral. Este grupo no habla solo de un tipo de miedo, ¿no? Sino de toda una gama de experiencias humanas que están relacionadas con la inseguridad, con la angustia y con la percepción de amenaza, ¿sí? Es el grupo que trabaja cuando la persona siente de una forma más o menos consciente que el mundo no es del todo seguro o que algo puede ir mal, ¿no? Miren, el grupo del miedo abarca distintos tipos de intensidad emocional, así es como yo lo he querido clasificar, ¿no? Por un lado encontramos miedos que no tienen una causa clara, pero que aparecen como una sensación interna constante de inquietud, de anticipación o preocupación difusa, ¿no? Por otro lado encontramos miedos más concretos, llegados a situaciones o ligados a situaciones de la vida cotidiana, como puede ser el miedo a enfermar, el miedo a perder la estabilidad, el miedo a quedarnos solos, el miedo a los accidentes o a las pérdidas, el miedo a situaciones del mundo externo, ¿no? Y quizá también en un nivel más profundo encontramos los estados donde el miedo afecta directamente a la estructura interna de la persona, como pueden ser el miedo a perder el control mental, los estados de ansiedad intensa, las sensaciones de pánico o el terror emocional, ¿no? Estos estados nos llevan al bloqueo o al colapso ante una situación límite, ¿no? Bueno, ¿cómo se manifiesta este grupo en la persona? Cuando el grupo del miedo está activo, nosotros podemos experimentar diferentes formas de vivir la inseguridad. A veces es un miedo sutil que acompaña nuestro día a día como una preocupación constante. Otras veces es un miedo más localizado que aparece ante situaciones concretas y en algunos casos el miedo se convierte en un estado más intenso que puede llegar a bloquear la capacidad de respuesta emocional o mental. Pero todas ellas tienen un común denominador. Aunque cada flor del grupo del miedo trabaja un tipo específico de experiencia, todas comparten la misma raíz, la sensación de vulnerabilidad ante la vida, es decir, la percepción interna de que algo externo o interno puede desbordar a la persona. Bueno, el objetivo de este grupo no es eliminar el miedo como una emoción humana, porque a veces el miedo también nos previene, pero el objetivo es ayudar a la persona a recuperar su estabilidad interna, de manera que pueda enfrentarse a la vida con más presencia, con más claridad y con más equilibrio emocional. Aquí la idea clave para ustedes es que el grupo del miedo trabaja todos aquellos estados en los que la persona siente que la vida le supera, le amenaza o le desborda en distintos niveles de intensidad, desde la preocupación sutil hasta el pánico extremo, ¿sí? Bueno, vamos con la primera flor, que yo les voy a ir dejando por aquí la imagen de cada una de ellas. Como les dije en la clase anterior, vamos a comenzar con Rock Rose, el Helianthemum o la tamarilla, que como ya saben pertenece al grupo del miedo. Es una de las flores más intensas del sistema de Edward Bach. No trabaja el miedo cotidiano, trabaja el punto donde el miedo deja de ser una emoción y se convierte en una experiencia de impacto total. Me explico. Es la flor del pánico, del miedo extremo, del terror, del shock emocional, ¿no? Miren, para entender a Rock Rose no hay que pensar en tener miedo, sino en algo más extremo. Es el momento en el que la vida te sobrepasa de golpe, ¿no? Donde no tenemos tiempo de
procesar, no hay reflexión, no hay un orden mental. Es como si el sistema nervioso entrara en modo supervivencia absoluta, ¿no? ¿Cómo se vive este estado en la vida real? Rock Row aparece en situaciones muy concretas de la vida cotidiana. Por ejemplo, una noticia inesperada que impacta profundamente, como pueden ser un accidente que podamos sufrir o alguien cercano, una situación de emergencia o de peligro, un diagnóstico médico que llega de forma brusca, un susto intenso, que nos desborda emocionalmente. Hablamos también de las pesadillas o de estados de terror nocturno en algunas personas, y en ese instante la persona no piensa el miedo se atraviesa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre internamente? Cuando este estado aparece, suele haber una serie de reacciones muy claras, ¿no? El cuerpo se bloquea o se paraliza, la respiración cambia de forma brusca, la mente se queda en blanco o se desorganiza, aparece una sensación de colapso interno, ¿no? Y todo se reduce a una idea: no puedo con esto. Es un estado donde la persona pierde momentáneamente el centro, y no es porque seamos débiles, sino porque el impacto es demasiado fuerte, ¿no? Miren, en estado negativo, o sea, en desequilibrio, cuando Rock Row está en su expresión más intensa, la persona puede experimentar, como digo, pánico extremo, terror sin control, bloqueo emocional o físico. Hay una sensación de amenaza absoluta, hay un sobresalto constante ante estímulos fuertes, hay pérdida de capacidad de respuesta. Es el miedo en su forma más pura. El sistema de alarma está completamente activado. Ahora bien, ¿qué hace que ese estado se revierta? Cuando nosotros empezamos a tomar Rock Row, ¿no? Tenemos que entender primero que en este nivel la persona no está viviendo una emoción, sino un estado de supervivencia, ¿no? Todo se reduce a reaccionar o a estar como un estado de congelación, ¿no? Y en muchos casos aparece algo muy importante: la sensación de estar desconectado de uno mismo durante el impacto, ¿no? Y ahí es donde viene la transformación, el estado más equilibrado, ¿no? Cuando este estado empieza a armonizarse, cuando nosotros introducimos la toma de esta flor, la experiencia interna cambia, no porque la vida se vuelva más fácil, ¿no? Sino porque la persona empieza a recuperar su eje, empieza a aparecer más calma tras el impacto, recuperación progresiva de la claridad mental, vuelta también a la presencia, a la capacidad de reacción ante situaciones difíciles, porque lo crean o no, todos vamos a sufrir la pérdida de un ser querido, de una mascota, vamos a perder un trabajo. Entonces es como pasar de me estoy rompiendo a puedo sostener lo que está pasando, ¿no? Miren, la naturaleza de Rock Rose no elimina la vida difícil, no va a eliminar las pruebas, ¿no? Lo que va a hacer es acompañarnos de regreso desde ese colapso a un estado de más calma, de más serenidad, ¿no? Es la flor que aparece en los momentos en los que el ser humano toca su límite emocional y necesita recuperar esa presencia para poder seguir, ¿sí? Entendamos que Rock Rose no es el miedo cotidiano, es el miedo en su forma extrema, ¿no? El punto donde el sistema emocional se desborda y donde también puede empezar a partir de ahí a recuperarse, ¿no? Miren, yo esta flor la he relacionado con la carta de la torre, ¿sí? Porque la torre, al igual que Rock Rose, es como un estado de shock emocional extremo, ¿no? Donde la persona recibe un impacto repentino, siente un colapso interior, pierde la estabilidad momentánea, entra en pánico o terror y vive una ruptura del estado habitual de conciencia, ¿no? Y esto es exactamente lo que simboliza la torre, una caída súbita de lo conocido,
una ruptura de esa estructura interna, un derrumbe inesperado, un impacto que no se puede controlar. Es la sensación de que todo se rompe de golpe, ¿no? En Rock Rose el miedo no se construye poco a poco, se desploma encima de la persona, ¿no? Y en la torre ocurre lo mismo, ¿no? La estructura se rompe de golpe y sin aviso. La idea clave que debemos entender es que Rock Rose es ese shock emocional y la torre es el derrumbe externo o interno que lo provoca, ¿sí? Bueno, y ahora quiero leerles un pequeño cuento para representar ese momento. El cuento se titula El momento en que todo se detiene. Miren, había una vez una mujer llamada Elena. Era una persona normal, con su vida normal, con sus rutinas, con sus preocupaciones pequeñas del día a día, cosas que iban y venían sin mayor importancia. Hasta que un día la vida cambió de golpe. Una llamada, solo una, de esas llamadas que no se olvidan nunca. Elena entendió las primeras palabras. Su mente tardó unos segundos en reaccionar, pero su cuerpo no. El cuerpo entendió antes. El aire se hizo más pesado, el corazón empezó a latir de forma extraña y de repente todo se quedó en silencio por dentro. No silencio tranquilo, silencio de impacto. En ese instante Elena no estaba pensando, estaba dentro de algo demasiado grande. Todo se redujo a una sola sensación: no puedo con esto. Y por primera vez en su vida el mundo no avanzaba, se había detenido dentro de ella. Eso es Rock Rose, una llamada, un comunicado, un mal resultado. Es el momento en el que la vida golpea tan fuerte que la persona no tiene espacio para procesar nada, solo reaccionar o bloquearse. Pasaron unos minutos o quizá unas horas. Elena no sabía bien, estaba como suspendida, ni del todo aquí ni del todo en otro lugar. Entonces alguien llegó, no hizo preguntas, sino no intentó arreglar nada. Solo le dio algo muy sencillo, una gota de Rock Rose. Al principio no pasaba nada, el mundo seguía siendo el mismo, pero dentro de Elena algo empezó a cambiar muy lentamente. Primero volvió la respiración, después volvió el cuerpo, después el llanto, no el llanto de ruptura, el llanto de regreso. Y con el paso del tiempo algo muy importante ocurrió. Elena no dejó de sentir lo que había pasado, pero dejó de estar atrapada dentro del impacto. Podía recordarlo, podía sostenerlo, podía empezar a estar presente otra vez en su propia vida. No fue magia, fue regreso al cuerpo, regreso a la respiración, regreso a ella misma. Rock Rose no borró el dolor, le devolvió al centro. Y eso es lo que hace esta flor en la vida de las personas. No evita el impacto, acompaña el momento en el que la persona vuelve a sí misma después del impacto. Porque hay momentos en la vida en los que no necesitamos explicaciones, solo necesitamos volver a respirar. Y ese es el regalo del Rock Rose, el regreso cuando todo dentro se ha detenido. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido esta lección en el día de hoy? Debo decirles que nadie está exento de pérdidas, nadie estamos exentos de pasar por una enfermedad, de perder a un ser querido. A lo largo de esta formación también voy a ir preparando directamente stock, aunque ustedes aprenderán a realizar tomas. Vamos a ir preparando flores para un duelo, para cuando tenemos que presentarnos a un examen, para el embarazo. Vamos a ir preparando flores para ir superando distintas adversidades o problemas que nos vayan planteando la vida. Así que bueno, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Me gustaría que compartieras esta membresía
con las personas que tú creas que le puedan ayudar. Tenemos en estos momentos de la vida donde parece que el mal está ganando, está triunfando, tenemos que recuperar nuestro centro, tenemos que regalar bienestar, tenemos que regalar luz, tenemos que regalar paz, y creo que esta formación es adecuada para que nosotros vayamos al centro, para que nosotros vayamos al interior a recuperar el verdadero ser que ya somos. Así que gracias y nos vemos en la próxima lección. Chao.